Bendiciones, hermanos. En esta tarde quiero compartirles una palabra de parte de Dios. Está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Dice la palabra de Dios así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vivimos en el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Como todos saben, después de que nosotros aceptamos el plan de salvación de Dios, viene el siguiente paso, que es dar los frutos del Espíritu Santo. Ya nosotros no somos tinieblas, ya somos luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, ya somos hijos y somos coherederos de la herencia del Padre. Por lo tanto, debemos empezar a dar nuestros frutos. La palabra fruto en el término general se refiere a todo producto que obtiene de la tierra, especialmente destinan a las plantas y el fruto de estos. Frecuentemente se usa la palabra en el sentido figurado. Cristo espera que su iglesia y sus seguidores lleven su fruto. Leamos Juan capítulo 15, versículo 2, dice así: Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí la palabra de Dios dice que todo árbol que no esté dando fruto, Dios lo va a quitar, lo va a cortar. ¿Por qué? Porque Él necesita que nosotros como hijos empecemos a dar los frutos del Espíritu Santo, que eso es lo que hace que nuestra alma y que nuestro espíritu sean transformados. Cuando nosotros ya pasamos a dar frutos, hay una parte donde dice limpiará para que lleve más fruto. Él constantemente está limpiando su pueblo, está quitando cosas que ya no necesitamos para poder avanzar en el caminar con Dios. Dice, también significa las virtudes cristianas, actitudes y acciones en el feliz resultado que está en opción de las obras de la carne. ¿Qué es el Espíritu Santo? Produce aquello que le obedece. O sea, que a medida que nosotros vamos obedeciendo a Dios, nos vamos acercando más a Dios y permitimos que el Espíritu Santo viva y obre en nosotros, las obras de la carne van a menguar. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 16, dice así: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los albrojos? Entonces, conforme a tu caminar, conforme a tu proceder, así mismo vamos a hablar, vamos a andar. Por ejemplo, cuando nosotros decimos amar a Dios, seguir a Dios, pero nuestras obras no son conforme al corazón de Dios, entonces nosotros no estamos dando los frutos necesarios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos carta leída y que también podemos ser piedra de tropiezo para otras personas. Entonces dice la palabra de Dios, de una boca o de un árbol no pueden haber dos simientes, no pueden brotar dos aguas, o haces el bien o haces el mal. Entonces ahí dice, por su fruto los conoceré, sean buenos o sean malos. Conforme a lo que tú hagas, ¿estás exaltando el nombre de Dios o al contrario lo estás blasfemando? Se menciona el reclamo de los buenos frutos, así como las expresiones visibles de la concupiscencia de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, guarda tu corazón, guardemos nuestra mente, porque del corazón mana la vida. Lo que hay en tu corazón es el reflejo físico y espiritual que estás emitiendo ante las demás personas. Dice, son las obras de la carne, de la misma manera el poder invisible del Espíritu Santo. Se da en aquellos que son traídos en una vital unión con Cristo.
O sea, que los frutos se dan conforme a nuestra comunión con Dios. Dice en Juan 15, del 2 al 16, dice: se produce el fruto del Espíritu Santo. La forma singular es sugerente de todos ellos. Se reproducen la unidad del carácter del Señor. Todo ello es en un traste con las confusas y frecuentes incoherentes obras de la carne. O sea, que las obras de Dios no pueden ser iguales a las obras de la carne, son incoherentes, no son las mismas. Una cosa son las obras del Espíritu Santo, lo que tú haces para el Señor, y otra cosa son tus necesidades, lo que tú quieres, y lo haces no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de tu carne. Dice así: diferencia del fruto del Espíritu Santo y las obras de la carne. El apóstol Pablo menciona dos aspectos diferentes en cuanto a las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 5, versículos 22 en adelante. Dice así: por lo tanto, la carne son las pasiones pecaminosas del alma, nuestros deseos sexuales, nuestra falta de fe, todo esto, nuestra desobediencia, son obras de la carne, no obras del Espíritu Santo de Dios. La persona que vive en Cristo vive con el Espíritu Santo. Es todo cambiado y purificado su alma por la gracia del Espíritu Santo. Esto quiere decir que cada vez somos transformados, somos guardados y somos purificados a través del Espíritu Santo. Y Él es el que nos lleva a hacer la obra perfecta del Abba Padre. Dice: los buenos frutos significan producción selecta, árboles de buena fructificación. No todos los frutos que nosotros damos son buenos. Así como el palito de mango da frutos buenos, también da frutos malos. Pero todos debemos siempre encaminarnos sobre los frutos buenos, sobre las cosas buenas, hacer lo bueno delante de Dios. Dice así: después de la conversión, la vida del creyente debe estar regida por el Espíritu Santo, de tal manera que el fruto del Espíritu Santo es distinto de la vida pasada, como de la vida pasada. Aquí es donde simboliza que debemos morir al viejo hombre. Cuando nosotros estamos con los frutos del Espíritu Santo, andamos con el fruto del Espíritu Santo y vivimos bajo la guía del Espíritu Santo, nuestro viejo hombre muere, cesa, ya no está más. Ese hombre o esa mujer viciosa, grosera, altanera, de miles formas de lo que éramos antes, ya no puede existir. Ese hombre muere, porque dice la palabra de Dios: nacemos de nuevo. Todos los días debemos de nacer de nuevo, todos los días, así como dice la palabra de Dios, todos los días la misericordia de Dios es nueva. Nosotros también debemos ser renovados. Nuestra mente debe de ser renovada constantemente, pero solamente la podemos renovar cuando estamos con el Espíritu Santo, cuando estamos bajo la cobertura de nuestro Abba Padre. De resto, seguimos por la misma cosa, siendo las mismas personas, siendo el mismo hombre pasado. No hemos sido totalmente transformados. No estamos dejando que Dios haga la obra perfecta en nosotros, sino que constantemente estamos siguiendo al pasado, poniendo la mano en el arado, y ahí es donde Dios no funciona. Ahí es donde tu oración se estanca, ahí es donde los frutos se detienen.
Entonces es tremendo. Dice así, el fruto del Espíritu Santo. A continuación desarrollaremos las características del fruto del Espíritu Santo. Muchas veces se ha malinterpretado estas virtudes y el poder invisible del Espíritu, pensando que las manifestaciones se dan por separado en la vida del creyente. Las características están unidas, van juntas como una esencia en el cristiano. Si alguno dice tener amor, debe de manifestar el gozo. Si existe gozo, debe manifestar paz. Si existe la paz, debe manifestar la benignidad entre las otras. En otras palabras, manifestar todas estas características, ninguno debe de carecer en ella. Si el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, se va a notar porque el Espíritu Santo no se manifiesta por medias. Esto quiere decir que cuando realmente tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos amor, gozo, paz, tranquilidad. Cuando nos carece, hacemos falta de amor, de gozo, de paz, de falta de perdón, de oración, de benignidad, de amor propio y de amor al prójimo, estamos careciendo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Porque lo tenemos contristado. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, dejamos de dar los frutos del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos ayuda a avanzar. Él es el que nos ayuda a continuar, es el que nos sostiene en medio de la dificultad. Él es el que nos abraza, el que nos consiente, el que nos mima, porque Él es nuestro consolador. Jesús, el Espíritu Santo son nuestros consoladores. Son el medio que Dios dejó para nosotros hablar con Él. Y si tenemos el Espíritu Santo de Dios contristado, no tenemos nada. En la vida cristiana no tenemos absolutamente nada. Y tener el Espíritu contristado, cosa difícil es. Muy difícil es. Y volverlo a contentar, nos cuesta. Dice en Juan 3:34, dice así, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu Santo por medida. Él cuando entrega algo, lo entrega por completo. Así debemos ser nosotros, completos. No es de que, ay no, yo tengo amor pero no tengo gozo. O que yo tengo paz pero me falta gozo. Entonces, ¿qué paz tienes? ¿Qué gozo tienes? ¿Qué mansedumbre tienes? Si te falta amor, uno no puede dar de lo que no tiene. Si tú exiges amor y pides amor y en tu corazón no hay amor, ¿qué vas a dar? Nada, porque uno no puede dar algo de lo que no tiene. Así de simple. Dice así como todo es completo, el fruto del Espíritu Santo es completo. El fruto del Espíritu Santo es totalmente el fruto del Espíritu Santo es para perfeccionarnos cada día. Es por ello que no hay acusación alguna y no hay ley. Dice, pero si uno de estos falta, es porque el Espíritu Santo no mora en el creyente. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 17, dice así, ningún árbol puede producir frutos malos. ¿Entendieron? Dice así, ningún árbol bueno puede producir frutos malos y ningún árbol malo produce frutos buenos. Por eso dice al principio, decíamos que por los frutos nos conocerá.
Cuando nosotros nos acercamos a Dios, aceptamos el plan de salvación de Dios, nuestros frutos no pueden ser lo mismo. No puede ser odio, no puede ser tristeza, no puede ser venganza, no puede ser nada de eso, al contrario. Debe ser amor, paz, templanza, mansedumbre, fe, paciencia y muchísimos más. Dice, si hay un indicio de las obras de la carne, no ha nacido de nuevo. Los frutos son los siguientes. Oiga pues, si hay un indicio de las obras de la carne, es porque aún no ha nacido de nuevo. O sea, no has permitido que el hombre viejo, el hombre desordenado, imprudente, ambicioso, grosero, quizás el hombre que no honra a su padre ni a su madre, aquel hombre que estaba en nosotros no ha muerto, entonces significa de que nosotros no hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos reargulle. ¿Qué significa esto? Resulta de que cuando tú y yo pecamos, nuestro corazón se entristece y sabe que hizo mal. Muchas veces pecamos consciente o inconscientemente. Cuando nosotros tenemos avivado el Espíritu Santo de Dios en nosotros, cuando lo tenemos avivados y pecamos, a nosotros nos duele. Sabemos que hicimos mal, que estamos mal, nos reargulle. ¿Y qué nos hace esto? Cambiar, corregir las cosas. Pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo contristado o no hemos nacido de nuevo, todas las cosas nos da igual. Pecamos y seguimos igual. Seguimos groseros y nos da igual. Llovió, tronó, relampagueó, sigo igual. Cristo viene, me da igual. Eso es lo que ocasiona cuando nosotros no hemos nacido de nuevo. Todo nos da igual. Y nosotros no podemos ser iguales. Tenemos que avanzar, continuar, llegar a la meta, el propósito que Dios planeó para nosotros. No es fácil, porque nada de esto es fácil, pero tampoco es difícil. Entonces, primero debemos aceptar el plan de salvación, que es el que nos dio Jesús el día que fue crucificado en la cruz por nuestros pecados, que morimos a nuestro viejo hombre, nos convertimos en personas diferentes, dando los frutos del Espíritu Santo, nos convertimos en los hijos de Dios, pasamos de las tinieblas a la luz. Y cuando pasamos de las tinieblas a la luz, nuestra vida no puede ser igual. Nuestro corazón no puede ser igual. Ya debemos aprender a cambiar, a no tener el Espíritu Santo de Dios contristado. Porque si lo tenemos contristado, nada somos, nada podemos hacer. Si Él es el que nos reargulle de todo juicio, de todo pecado. Si tú pecas, si yo peco, nos duele. Si estamos nacidos de Dios, de parte de Dios, hemos bajado a las aguas, hemos nacido de nuevo, nos duele porque sabemos lo que hicimos estuvo mal delante de Dios, delante de la humanidad. No seamos piedra de tropiezo. En otro video les estaré compartiendo cuáles son los cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Ya sabemos que es amor, paz, gozo, pero vamos a ir desglosando cada uno. Por ejemplo, el amor, qué significa, cómo lo vamos a aplicar en nuestras vidas, cómo Dios, cómo Jesús plasmó el amor en nosotros como sus hijos. ¿Sí me entienden? Entonces, meditemos primero en los frutos. Meditemos si hemos nacido de nuevo, meditemos si lo que estamos haciendo está bien, meditemos si estos frutos del Espíritu Santo están en nuestras vidas, que es el amor, si tenemos amor con los demás, si tenemos gozo, si tenemos paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre y templanza. Meditemos si en nuestras vidas hay eso o de qué nos hace falta, porque dice la palabra de Dios que pidamos de lo que nos hace falta. Y esto solamente se logra si tenemos el Espíritu Santo avivado en nuestras vidas, si hemos nacido de nuevo, si hemos dejado que el viejo hombre muera y nazca una persona nueva. Dice que nuestro calzado es reemplazado, nuestras vestiduras son reemplazadas. El viejo hombre las tenía sucias, manchadas. El viejo hombre no ve lo que ve ahora. El nuevo hombre tiene que ser un hombre empoderado, que dé frutos, que fructifiquemos, que evangelicemos, que nuestras manos sean productivas, ser un obrero aprobado delante de Dios, no un obrero inútil, porque así nos van a llamar allá en el cielo. Cuando estemos allá rindiendo cuentas, Dios nos va a decir si fuimos obreros aprobados o no aprobados. Entonces, esto es un paso importante. Sé que Cristo viene, su venida está muy cerca. Y si tú y yo hemos nacido de nuevo, debemos empezar a dar los frutos del Espíritu Santo. Bendiciones.